Es decir, aumentar la productividad total de los factores, que es la manera, qué tan eficientes somos para exprimir el capital y el trabajo y sacar de eso más producto, es la manera de crecer en ingreso por habitante. Esa es la fuente verdadera de crecimiento económico. Ahora esa innovación se da también en los servicios, se da en el agro, y por eso las cadenas son inclusive más importantes, porque es la manera de, a lo largo de toda una actividad, diría a lo largo y a lo ancho, porque están siempre vinculadas, de generar cada vez más de esto, cada vez más producto y hacernos más ricos a través del tiempo. Ahora bien, para agregar valor hay que invertir, es decir, hay que dedicar recursos. Y es muy difícil invertir en un país que tiene una volatilidad muy alta. Hay un premio Nobel de Economía, John Hicks, que decía que invertir a largo plazo es entregar un rehén. Y en la Argentina, cada vez que hace uno eso, el rehén está en riesgo de vida serio. Entonces es difícil comprometer recursos y sobre todo comprometer recursos cada vez o con plazos largos. Argentina, de las economías en desarrollo y desarrolladas, es quizá, o casi seguro, la más volátil de todas. Hemos tenido en los últimos 37 años 17 recesiones, más o menos 4 de cada 10 años en recesión. Hemos tenido 8 años gastados en crisis sistémicas. Si se ponen a pensar, el Rodrigazo, la tablita, les ponemos nombres, son tan grandes las crisis que les ponemos nombre, ¿no? El Rodrigazo, la tablita, la crisis de la deuda, primavera, hiperinflación, Bonex, tequila, convertibilidad y ahora esta crisis que podemos discutir de acuerdo a aquel lado del oficialismo o no, qué tipo de nombre le ponemos, sea interna o externa. Pero la verdad es que tenemos mucha crisis, tenemos mucha volatilidad y eso atenta contra poder invertir a largo plazo y poder agregar valor. ¿Qué cosas hace la volatilidad? Una es que no hay precios de largo plazo en casi nada. La diferencia entre el mercado y el Estado, o la gran ventaja del mercado para ciertas cuestiones, es que la señal de precios es una señal muy dinámica para asignar recursos. Pero en la Argentina los precios sirven para asignar recursos hoy. No hay precios intertemporales, no hay precios de largo plazo que sirvan como buena señal. Porque en realidad el precio que prevemos hoy de largo plazo tiene una dispersión tan grande o tiene una variabilidad ex post tan alta que seguramente asignamos mal los recursos y perdemos entonces oportunidades sumamente importantes. ¿Qué precios de largo plazo no existen en la Argentina? ¿O qué cosas afectan a la volatilidad? Uno es el crédito. No hay tasa de interés de largo plazo en Argentina. A mí me tocó presidir un banco público. Fuimos número 1 en crédito hipotecario, pero siempre uno está mirando muy finito cómo presta a largo plazo, porque en realidad no tiene precio, entonces no sabe si le está poniendo o costeando bien aquello que está brindando al que está del otro lado del mostrador. Otra, también que tiene que ver con la volatilidad del crédito, es que cuando vienen los tiempos malos, el costo de capital que tiene que ver con la supervivencia en tiempos de crisis aumenta súbitamente y entonces ese crédito termina siendo más un ancla que un salvavidas. 3, es muy difícil. Para competir con el mundo hay que aprovechar lo que los economistas llamamos economías de escala. Hay que ser cada vez más eficiente en la producción. Es muy difícil aumentar la escala si no tengo crédito a largo plazo, pero además es muy difícil aumentar la escala como para competir con el mundo si estoy tan inseguro con respecto al escenario que va a venir que no puedo concentrarme en una única producción. Empiezo a poner los huevos en muchas canastas distintas. Porque entonces a la hora de aumentar la escala, tengo que aumentar el tamaño de un montón de canastas distintas en lugar de una canasta única. Quizá la industria láctea, de la que hablaba antes Juan Manuel, es un ejemplo de esto cuando uno lo compara con la estructura de esas mismas industrias en países como Nueva Zelanda, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las cadenas productivas. Para encadenar algo y que esa cadena tenga solidez es muy importante, es decir, la fortaleza de una cadena es la fortaleza del vínculo entre las cadenas. Y si yo no puedo confiar en qué es lo que le pasa a mi proveedor, o no puedo confiar en qué es lo que le pasa a mi cliente cuando viene la crisis, porque no sé qué tan bien está parado, la verdad es que dejo de confiar y rompo un poquito la fortaleza de ese vínculo. Ejemplos, la industria automotriz. Antes la industria automotriz tenía una oscilación mucho más abrupta que la que tiene hoy, sé que está más integrada, por lo menos regionalmente, y los autopartistas sufrían la volatilidad mucho más que aquellas terminales que tenían espalda. Y esa volatilidad hizo que nosotros no desarrolláramos un buen sector autopartista.
Y hoy lo sufrimos. Entonces, 2/3 partes del componente de los autos vienen de afuera. Entonces, es muy difícil crear cadenas si tenemos muy alta volatilidad. Lo mismo pasa con los impuestos. Cada vez que tenemos crisis, recurrimos a impuestos de emergencia que después quedan. Y hoy tenemos un sinnúmero de esos impuestos. Y entonces dificultamos en tiempos de crisis más, pero después también a través de un sistema impositivo distorsivo, los incentivos para aumentar la productividad, que es lo que estamos intentando lograr. Ejemplo de esto muy reciente, los autos. Es decir, a los autos, ¿qué les hemos hecho independientemente de lo que puede decir el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional les creó una tormenta perfecta. Primero, les puso un impuesto tan alto para parte de su segmento de ventas que lo tuvieron que redistribuir. En segundo lugar, producto de la volatilidad, tuvieron una devaluación abrupta cuando 2/3 partes de los componentes son importados. En tercer lugar, producto de la volatilidad, tuvimos una suba de tasa de interés para impedir que siguiera subiendo el dólar, inclusive después de la devaluación, que eliminó el crédito prendario. Producto de la volatilidad, que antes habíamos tenido políticas insostenibles en términos de aumento salariales con respecto a la competitividad de las empresas, lo que tuvimos ahora es baja el salario real, por ende menos poder de compra. Y por último, cuando producto de la volatilidad las expectativas económicas son malas, lo primero que se resiente es el consumo durable, porque es el consumo que uno puede posponer. Uno toma todo eso en conjunto y no se imagina cómo se puede crear una tormenta más perfecta. Pero una tormenta más perfecta viniendo ¿de dónde? De todos los incentivos equivocados para comprar autos. Porque si uno mira lo que pasó el año anterior, en la Argentina se vendió el récord de 1 millón de autos. ¿Era bueno que se vendiera 1 millón de autos? Para el gobierno en un momento sí. Pero si uno mira por qué esos autos estaban siendo vendidos, la respuesta es no. ¿Por qué se vendían esos autos? No. Piensen cuántos vendimos para ver si era bueno o malo. Vendimos el año pasado 1 millón de autos, son 4.000 kilómetros de autos paragolpe con paragolpe. El año pasado se vendieron en la Argentina un auto a cada 10 familias. ¿Por qué? Porque la tasa de interés real era negativa, entonces no valía la pena dejar el dinero en el banco, porque la relación entre el crédito a largo plazo, por ejemplo el crédito hipotecario, la cuota, producto de la tasa de interés, que es producto de la inflación o de la volatilidad, la relación entre la cuota de un crédito hipotecario y el salario se desfasó, entonces la gente no ahorraba en el banco, no podía ahorrar en algo que quería, ahorraba en autos. A partir de políticas insostenibles. Entonces este año, ¿con qué se enfrenta? Que compró un auto y lo cambió antes de tiempo el año pasado, con que le subió la patente, le subió el seguro, le subió la cochera, le subió la nafta. ¿Sí? Y encima el mercado está caído, con lo cual inclusive si lo quiere vender le cuesta mucho. Entonces, dedicamos recursos a cosas equivocadas. ¿Cuál es quizá el paradigma más grande en la Argentina de la volatilidad o el fractal más grande? ¿Dónde miramos todos cuando hablamos de volatilidad? En general hablamos del tipo de cambio. Producto de muchas cosas, pero este es casi el elemento más importante, tanto que en Argentina definimos crisis no una recesión, inclusive si es muy grande, sino cuando tenemos lo que los economistas llamamos crisis de balanza de pago. Esas son las crisis que recordamos. No recordamos, por ejemplo, el 2009, pero recordamos el tequila. ¿Sí? Y sin embargo las recesiones fueron similares. Y lo mismo me parece que está ocurriendo este año. El tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio real genera problemas muy serios. Genera problemas muy serios en las economías regionales, ciertamente, porque desalinea la posibilidad de competir con el mundo. Y cuando son súbitos los cambios, o la variación de tipo de cambio es inclusive más grave. Todo a la larga compite con el mundo. Porque hay transables y no transables. Los no transables tienen un colchón más grande, pero esos no transables muchas veces son servicios que directa o indirectamente se le prestan a algo que es transable. Entonces los no transables no pueden valer cualquier cosa tampoco. Entonces los precios que uno puede cobrar y por ende el tipo de cambio tienen relación con esto. Hay que ver si uno es capaz de competir o no competir con el mundo. Y eso es lo que determina el tipo de cambio. Es la manera de adecuar la idiosincrasia de un país a las instituciones que tiene para ser competitivo con el mundo. Entonces, si yo tengo buenas instituciones, si soy Alemania o Japón o Suiza, tengo buen nivel de investigación y desarrollo, tengo buen nivel de infraestructura, tengo baja corrupción,
Entonces, puedo competir con el mundo a pesar de que mi tipo de cambio sea bajo, es decir, a pesar de ser rico en dólares. Si en cambio soy Sudán o Congo, no tengo manera de competir con el mundo a menos que mis precios en dólares sean bajos. Entonces le puedo comprar mucho menos al mundo y le puedo vender más cosas, pero más cosas que en términos de lo que el mundo está comprando le resultan baratas. Y en la Argentina esa volatilidad del tipo de cambio tiene una suerte de círculo vicioso porque los dólares, en realidad, los dólares en el Banco Central tendrían que ser meramente el resultado de nuestro intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Pero en Argentina hay una demanda adicional. Tanta volatilidad tenemos que miramos el dólar para ver qué es lo que está pasando, para protegernos de cambios súbitos del poder adquisitivo, y entonces una demanda adicional de dólares que refuerza la volatilidad. En los momentos en que el tipo de cambio está desfasado, tenemos una presión adicional sobre el tipo de cambio producto de nuestra volatilidad pasada, y eso genera inconvenientes que se van agravando en esta suerte de círculo vicioso. La verdad es que tanto Juan Manuel como Jorge como Gerardo hicieron muy buenos diagnósticos de algunos sectores. No solo diagnósticos, sino que mostraron el potencial y hasta dieron guías de políticas públicas que servirían para salir de esos bretes. Pero quiero ir un poco más abajo de eso, porque me parece que si miramos solo el diagnóstico de las políticas públicas, nos vamos a perder luego en la pregunta de ¿y por qué no las hacemos? Yo quiero entrar en esto, es decir, en esta volatilidad que tenemos y en esta ausencia de las políticas públicas que están ya bien diagnosticadas, bien determinadas. Tendríamos que preguntarnos un poco cómo es que entramos en los problemas, y una vez que discutimos cómo entramos en los problemas, cómo entramos en estos ciclos de volatilidad, quizá podamos pensar cómo es que se puede salir. Entonces, cuando uno compite con el mundo, lo que sabe es que el mundo tiene un precio para un bien, digamos $100, que yo no puedo cobrar más de $100 por producir algo si lo quiero exportar. Y ocurre lo siguiente, en los $100, por ejemplo, de este puntero láser, un poco caro, están los siguientes componentes adentro. Hay insumos importados, hay insumos locales, hay salarios, hay impuestos y hay beneficios. Entonces, a principio de año, digamos que estamos en convertibilidad y estos $100 son 100 pesos. Si aumenta más el costo de producir a 101, ya no puedo. Entonces, cuando nos chocamos con esa barrera, viene una devaluación. Para hacer números redondos, imaginemos que devaluamos a 4. Los insumos importados, que son $20, los tenemos que pagar en dólares, siguen siendo $20. Los insumos locales pasan a ser $5. Los salarios pasan a ser $5. Los impuestos pasan a ser $5. Los beneficios pasan a ser $5. Y ahora podemos producir punteros láser por $40. Entonces desplazamos a lo que estábamos importando, empezamos a exportar hasta que empieza la inflación. Cuando viene la inflación, esa inflación puede hacer que al principio aumente el precio de los insumos locales, los salarios, estoy hablando en pesos y en dólares, los beneficios y los impuestos. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno de los 20 pesos originales pasan a ser 80 pesos. De ahí vuelven a ser $20. Entonces otra vez estamos produciendo los punteros por $100. Si seguimos aumentando, al principio se achican los beneficios, dejamos de pagar impuestos, reducimos salarios, hasta que no es más sostenible lo que estamos haciendo y entonces hay un reclamo otra vez de devaluación. No somos competitivos. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, con dos cosas, es decir, ¿cómo salimos de eso a largo plazo? ¿Cómo podemos pagar cada vez mayores salarios en dólares y sin embargo seguir siendo competitivos? Con dos medidas. Una es que tenemos que invertir y por ende eso implica que cada trabajador produce más punteros. Entonces le podemos pagar más. Y la segunda es la parte pública. La relación entre cada peso de impuesto que está adentro de cada una de las cosas con las que competimos, porque adentro de lo que exportamos está el sector público. Entonces tenemos que mejorar eso. Por cada peso que pagamos, ¿cuánto nos está brindando el Estado? Y comparar si eso mejora a través del tiempo con el resto de los estados de los países con los que tenemos que competir. Entonces, tenemos que aumentar nuestra productividad, la productividad total de los factores en el sector privado. Y cuando uno mira números agregados, en la Argentina hace 35, 40 años que no mejora la productividad total de los factores en el agregado, salvo en algunos casos puntuales donde sí se ha dado.
Y ciertamente la productividad total del sector público no aumenta desde hace muchísimo. Y creo que este es el principal inconveniente que está detrás de la explicación de por qué no podemos encadenar o por qué no podemos implementar aquellas cosas que ya están diagnosticadas. Entonces, el problema, cuando uno va un poco más abajo, no es si estas políticas públicas están bien diseñadas o no, si dimos en la tecla correcta con cuáles tienen que ser, qué tan rápido ayudan al sector privado, sino el hecho de que nuestro Estado, desde hace un tiempo a esta parte, y un tiempo largo, quizá ahora se ha agravado esta tendencia, pero viene de un tiempo mucho más extenso, es absolutamente incapaz de brindar mejoras continuas y sistemáticas para sus ciudadanos. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo